Bueno, paso a compartir la pantalla. Bueno, ahí estamos entonces. En la clase pasada, o mejor dicho, en las dos clases pasadas, hemos visto el punto 1 y 2 de esa presentación, que es de la unidad 1 por completo, referido al carácter natural de la política, ¿verdad? Hemos examinado el asunto de si la sociedad es un hecho natural y junto a ello la distinción entre lo social y lo político, ¿sí? Para ver de qué forma la armonía aristotélica entre lo social y lo político se rompe de alguna forma en las conceptualizaciones del marxismo y del liberalismo económico o libertario. Ahora nos toca ver un tema apasionante que es la cuestión del estado de naturaleza en esta clase. ¿Sí? La clase que viene veremos el tema siguiente que está relacionado, que es el estado de inocencia original. ¿Sí? Bien, y esos cuatro temas conforman de alguna forma la temática para el examen, el solemne 1, que es la semana del 2 al 8 de septiembre, ¿sí? Bueno, entonces, yendo a esta cuestión del estado de naturaleza, tenemos que decir que, bueno, como digo, tanto este ítem como el siguiente, que es la cuestión del estado de inocencia original, conciernen al origen de lo político. Son dos temas concernentes al origen de lo político. El primero de estos dos temas, que son como familiares entre sí, el que vamos a ver hoy, concierne al tema de si lo político es algo natural o algo que se da por contrato mediante, y qué significa en todo caso la cuestión del contrato en lo político, ¿sí? Porque como decíamos, para Aristóteles es natural, pero también es contractual de alguna forma, ¿sí? No es que es algo opuesto, ¿no? En el caso que vamos a ver hoy, más bien parece como haber una tensión entre el Estado naturaleza y la política como contrato, pero con sus matices. En cambio, el tema del estado de inocencia original, que es el tema de la clase que viene, tiene que ver con la condición política, ¿sí? Si la condición política es en el hombre algo originario o bien algo bastardo fruto del pecado. A eso se refiere la cuestión del estado de inocencia original, es decir, se plantea que la política sería quizás fruto de un pecado, por lo tanto no algo originario en la naturaleza humana, ¿no? Pero ese tema lo vamos a ver la clase que viene. Entonces, comencemos por analizar el apotegma, digamos, la frase estado de naturaleza. ¿Qué significa, no? Bueno, acudimos a uno de nuestros dos autores que nos ayudan bastante en estas materias, uno Freud, Julian Freud, La esencia de lo político, y el otro es Cruz Prados, el español. Cruz Prados dice que las clásicas doctrinas del estado de naturaleza, allí en el texto, buscaban situar idealmente al hombre en lo que sería su condición puramente natural, haciendo de esa condición el punto de partida
normativo para la construcción de lo político, ¿sí? Situar al hombre en un estado o punto de partida normativo ideal, que sería puramente natural. Para ello se llevaba a cabo una regresión ad naturam, ¿sí? Despojando al hombre de todo elemento que procediera de su fáctica condición política, es decir, tratar de llevar, despojando al hombre de sus adyacencias artificiales políticas a un estado de naturaleza, ¿sí? Original, ¿sí? Por eso digo que están hermandados con el tema de la inocencia original, pero no hay que mezclarlos, ¿sí? A los temas. Pero en realidad, sigue diciendo Cruz Prados, esta naturalización del ser humano nunca se llevaba a cabo completamente. ¿Por qué? Porque en las diferentes pinturas del estado de naturaleza siempre se conservaban o se conservan ciertos rasgos que son en verdad de origen político. Es decir, lo que está diciendo Cruz Prados es que es imposible de despojar totalmente de ropajes políticos al hombre y situarlo en un ideal estado de naturaleza prepolítico, ¿sí? Bueno. Profe, le hago una Sí. pregunta, estoy un poco perdido con lo del ideal estado de naturaleza. ¿Cómo es que las clásicas doctrinas del que el estado de naturaleza es una corriente, es un momento histórico, es un tiempo, Ahora, un ahora, concepto? ahora, ahora vamos a avanzar. Es decir, es como un tema que se instala en la filosofía política de forma fundamental, ¿sí? Ahora vamos a ir situando. Entonces, esto sirve como presentación de cuál es a qué se refiere el apotegma esta naturaleza. Pero justamente hay que mencionar que acerca de esta noción de estado de naturaleza hay como, yo diría, dos interpretaciones fundamentales. Una que podríamos decir positiva y la otra negativa, ¿sí? La primera, que es la positiva, se refiere a que el uso de la noción de estado de naturaleza hay que asociarla más bien a la lucha que llevaron a cabo unos autores, y ahí vamos ya a situarlos justamente en un tiempo histórico, la lucha de los monarcómacos del siglo XVI contra los defensores del absolutismo real, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ir a ver qué significa en concreto esta lucha, esta disputa intelectual y que tenía obviamente consecuencias práctico-políticas de los monarcómacos, ¿no? Si ustedes que están estudiando griego, me parece, se fijan, es una palabra griega, ¿no? Magía es guerra, ¿no? Monarquía, o sea, monarquía, los monarcómacos, ¿sí? Es decir, los que le hacen guerra a la monarquía, ¿sí? Esa es la primera interpretación que veremos ahora. La segunda, también que la veremos, apunta, y es la más usual, pero por eso yo quiero hacer hincapié en la primera, pero la segunda es la más usual, apunta a que con el uso de la noción de estado de naturaleza se funda el individualismo moderno, ¿sí? Es decir, el típico liberalismo, o el individualismo típico del liberalismo, se fundaría en la cuestión del estado de naturaleza, ¿sí? Ayudado por el naturalismo moderno de tipo racionalista, ¿sí? Bueno, entonces, la primera interpretación, ¿no? Como dije, tiene que ver con la postura de unos calvinistas del siglo XVI, es decir, los hugonotes franceses, que se oponían al absolutismo monárquico y en todo caso estaban asociados con una defensa de la teoría del contrato en tanto consentimiento popular, ¿no? Lo que según Touchard, que es uno de los textos que tienen a disposición en el aula virtual, en la historia de las ideas políticas, no difiere mucho de la práctica política medieval. Es decir, la defensa de la teoría del contrato
o pacto, en tanto consentimiento popular a la autoridad de un rey, ¿sí? Es decir, no la imposición absolutista del rey en relación al pueblo, sino que sea consentida mutuamente esa situación, ¿sí? de la monarquía. Bueno, entonces, como digo, efectivamente la noción de estado de naturaleza era propuesta por algunos autores modernos para explicar la especificidad de lo político, ¿sí? Pero en este caso la noción no intenta, esta primera interpretación de los monarcólogos no intenta negar la sociedad como hecho de naturaleza, ¿sí? Es decir, afirmar que en el estado de naturaleza el hombre hubiera sido un individuo aislado del resto. No se trata de eso, como se va a tratar la segunda interpretación, sino que se intentaba determinar lo que hay de convencional en la sociedad y por tanto de que por más natural que sea la sociedad y la política, tiene a su vez mucho de añadido por convención, costumbre o derecho positivo, ¿no? Buenas tardes a todos. Entonces, admitir, por ejemplo, que si hay sociedad, entonces necesaria y naturalmente hay mando, es decir, alguien que manda y alguien que tiene que obedecer, dicen los monarcólogos, todavía no implica que la naturaleza designe al titular del mando, es decir, que la monarquía sea algo natural y por lo tanto que el rey sea algo que la naturaleza nos ha dado a esta sociedad, dicen los monarcólogos, y que nosotros tengamos que aceptarlo como si fuese algo por naturaleza. No, no es así. Es decir, ¿se entiende la idea? Ellos aceptaban que tuviera que haber alguien que mandara, alguien que ejerciera el poder político del gobierno. Pero eso implicaba a su vez alguna convención, algún pacto, algún trato que no era dado por naturaleza, ¿sí? Entonces, ahí, como digo, esta interpretación del estado de naturaleza no es muy usual, pero se ve el aristotelismo, por así decir, de los monarcólogos, ¿sí? Es decir, que se acepta entonces la naturalidad de las relaciones políticas de mando y obediencia, ¿no? Es decir, eso es algo natural, pero lo que no es natural, ¿sí? Es la determinación de un determinado tipo de mando y obediencia como la monarquía absoluta, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, no hay nadie que por naturaleza o nacimiento sea superior al resto de forma necesaria, ¿sí? Somos todos iguales por naturaleza. Fíjense que es muy cristiana la base, la fundamentación de esta objeción de los monarcómacos al absolutismo real, a la monarquía absolutista, ¿sí? ¿Ok? Entonces, por eso se lo suele considerar a estos autores, ¿sí?, como los inventores de la teoría del contrato. Estamos en el siglo XVI. No serían los inventores de la teoría del contrato los autores posteriores, como Hobbes, como Rousseau, etcétera, que son del siglo XVII y XVIII, ¿no? Bien, entonces... Entonces, profe, disculpe que lo interrumpa, esta sería la fundación de las bases de lo que hoy se llaman contratos sociales, ¿cierto? Claro, exactamente. Lo que pasa es que lo que hoy se entiende por contrato social, ¿sí?, es más bien lo que vamos a ver en la segunda interpretación, ¿no? Esta no es la teoría de contrato social más usualmente
instalada en el imaginario, en el sentido común de los medios de comunicación, de los cientistas políticos, de la discusión. ¿Por qué no es la más instalada? Porque acá lo que se acepta en la postura de los monarcómacos es que es natural, ¿sí?, cierta jerarquía. Incluso los monarcómacos, que eran muy religiosos, ¿sí?, dicen que la autoridad viene de Dios. La autoridad viene de Dios al rey, lo que pasa es que el pueblo tiene que consentir efectivamente que el rey sea rey de ellos, ¿sí? Justamente, entonces, ahí como aparece en ese texto que es del siglo XVI, de Stephanos Junius Brutus, que es un seudónimo, ¿sí?, de la Vindicie contra tiranos, ¿sí?, la defensa de la libertad contra los tiranos, ¿ok? Se dice en ese texto, el consentimiento del pueblo es quien hace al rey, ¿no? Incluso en régimen hereditario, ¿ok? Es decir, ok, tenemos una monarquía hereditaria, por ejemplo Inglaterra, ¿no? Eso no impide que nosotros como pueblo consintamos que el rey sea nuestro rey, ¿ok? ¿Por qué? Y esta frase es la más llamativa, la que más se nos va a quedar, por así decir, en la retina de nuestra memoria. Porque nunca existió un hombre que naciera con la corona sobre las sienes y el cetro en la mano, ¿sí? Es decir, la naturaleza no le da a nadie, no le dio a Carlos, ¿cómo se llama? El Carlos IV de Inglaterra, ya se me fue, Carlos III, no me acuerdo qué número es. Es decir, el actual rey de Inglaterra, que asumió no hace mucho, no nació con un cetro en la mano y una corona en las sienes, por más que sea el hijo, el heredero de la corona de Isabel, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Okay? Profe, pero en términos prácticos, ¿qué consecuencias políticas o sociales reales traen estas afirmaciones? Porque encuentro raro que, aunque uno como ideológicamente diga, nadie trae una Sí, corona sobre la cabeza o un cetro en la mano, ¿cómo el pueblo claro, que ratifica un rey si esto rey, es por... muy bien, muy buena pregunta. Que el rey no se sienta que tiene un poder absoluto, es decir, eh, en concreto, por ejemplo, que está por encima de las leyes y que no tenga que validar su poder pactando con el pueblo, ¿sí? ¿Ok? Es decir, entonces ahí hay consecuencias muy claras en cuanto a la limitación y a los deberes del poder del rey, ¿sí? Es decir, y podemos hacer extensión de esto a presidentes republicanos, ¿ok? A presidentes de república, ¿no? Es decir, que para ejercer el poder tengan que tener en cuenta que ellos también tienen que obedecer a leyes, porque no están encima de las leyes, y como es, e incluso que están, que han recibido el poder de Dios, como van a decir los monarcas. Entonces, for so much as none were ever born with crowns on their heads and scepters in their hands, ¿no? O sea, nadie ha nacido con coronas, una corona sobre las sienes ni cetros en las manos, and that no man can be a king by himself, nadie puede ser un rey por sí mismo, ¿sí? No reign without people, ni reinar sin la gente, sin el pueblo, whereas on the contrary, mientras que por el contrario, the people may subsist of themselves, mientras que por el contrario, el pueblo sí puede subsistir por sí mismo, ¿sí? And were long before they had any kings, y el pueblo existe antes de tener cualquier rey, cualquier tipo de rey. It must of necessity follow, se sigue por necesidad que los reyes fueran primeros
o en primer término constituidos por la gente, por el pueblo. ¿Ok? De ahí se sigue entonces la consecuencia de que hay una delegación voluntaria del poder del rey por parte del pueblo, ¿sí? O mediante el pueblo. Estamos, como decimos, en la teoría del contrato, ¿sí? Entonces, como digo, estos autores monarcómacos eran muy religiosos y lo que hacen es mezclar el concepto teológico de alianza o pacto, que aparece en la Biblia, covenant en inglés, fedus en latín, ¿no? El pacto del pueblo de Israel con Dios, ¿sí? Mezclan el concepto teológico alianza con el concepto jurídico contrato para mostrar que la resistencia popular a la tiranía de un rey puede justificarse a los ojos de la ley, ¿sí? Es decir, lo que ellos quieren es ponerle un coto, un límite a la tiranía de los reyes que se creen que tienen más poder de lo que deberían, ¿sí? Entonces, el rey no solo crea la comunidad, sino que por el contrario, ella, es decir, la comunidad lo instituye a él, sino que también está todas las leyes por un contrato bajo la forma del consentimiento de los súbditos, ¿sí? Bueno, entonces, para ir un poquito más rápido, digamos, la cuestión, este autor anónimo, pero representativo del pensamiento monarcómaco, que es Stephanus Iunius Brutus, lo que está diciendo es que los príncipes son instituidos por Dios, o que el poder viene de Dios, pero deben su poder al pueblo y existen para sobrellevar las cargas más importantes de la comunidad, ¿sí? Entonces, o sea, hay una conjunción entre, o sea, no es dicotómico el pensamiento de que el poder viene, baja de Dios hacia el rey y que a su vez el pueblo constituye o instituye, digamos, de alguna forma el oficio de gobernar, ¿sí? E incluso que eso recuerda que el rey tiene por deber solucionar los problemas, dirigir los intereses de la comunidad, ¿sí? ¿Ok? Bueno, entonces, hay una frase de este texto que dice que los reyes no son propietarios de sus reinos, sino solo administradores. Fíjense, es bastante liberal este pensamiento, ¿sí? Son guardianes y administradores, ¿sí? De sus reinos. ¿Okay? Bueno, la consecuencia de todo este pensamiento es que, antes de pasar a la segunda interpretación, es que de este modo, es decir, aceptando estas ideas monarcómacas, resulta factible modificar los regímenes políticos vigentes en caso de que el pueblo no esté contento con, digamos, el régimen que actualmente lo rige, valga la redundancia, ¿no? Es decir, sobre la vigencia del tipo de gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se puede pensar sin hacer fuerza a la naturaleza de las cosas, e incluso a la naturaleza religiosa de la concepción del poder, etcétera, se puede pensar en cambiar de régimen, ¿sí? Entonces, no hay gobierno por derecho divino. Antes dijimos por derecho natural, ahora por derecho divino, como si el régimen monárquico fuera algo puramente natural y nada convencional, ¿sí? ¿Se entiende entonces? Lo convencional para los monarcómacos no es el hecho de la sociedad misma o de las relaciones
esenciales de poder, ¿sí? Eso no es lo convencional, eso es natural, sino que lo convencional son las instituciones elegidas, ¿sí? Para realizar la perfección y el bien de la comunidad, ¿sí? Es decir, hay un carácter convencional en las formas vigentes de gobernarse que siempre tiene que estar renovándose, ¿sí? Bueno. ¿Se entendió entonces esta primera postura? ¿Qué pasa con la Sí, profe, o segunda? sea, yo entendí, no entendí 100%, pero sí entendí bastante. Que Bueno, entendemos que es la postura de los monarcómacos, ¿cierto? monarcómacos, exactamente. Stephanus Junius Brutus es un texto representativo de ese pensamiento. En cuanto a Gracias. la segunda interpretación que resalta a Rousseau, a Locke, ¿no? Efectivamente, que es la más usual, sería que las sociedades modernas habrían surgido por un contrato entre individuos o sociedades prepolíticas, como la familia, por ejemplo, ya plenamente constituidos los individuos o esas sociedades prepolíticas plenamente constituidas en racionalidad y libertad. Es decir, los individuos o las sociedades prepolíticas cederían, transferirían sus derechos previos a la unión o pacto político para unirse a otros y constituir así una sociedad política, ¿no? Por ejemplo, como dice Hobbes, que como las familias estamos muy enfrentadas entre nosotros, entonces cedemos parte de nuestros privilegios, nuestros derechos a un rey, a un Estado para que nos arbitre, para que no nos matemos entre nosotros, etc., ¿no? Entonces, el estado de naturaleza en este caso se toma como una hipótesis válida, ¿sí? Para explicar de qué forma los individuos, ¿no? o las sociedades prepolíticas deponen su condición natural, es decir, su posesión natural de derechos, mediante un pacto político para, digamos, armonizar o coordinar mejor, equilibrar los intereses que de otra forma entrarían en conflicto entre sí. ¿Ok? Entonces tiene un carácter utilitario el pacto político en esta segunda interpretación y en este caso sí se trataría de una alienación, como dice ahí el texto, de la naturaleza humana, como explica Rousseau en el libro justamente llamado Contrato Social. El que se atreve a instituir un pueblo debe ponerse en situación de cambiar, por así decirlo, la naturaleza humana. ¿Por qué habría un cambio o una alienación de la naturaleza humana? Porque como completa la idea en el Emilio, las buenas instituciones sociales son las que mejor saben desnaturalizar al hombre, quitarle su existencia absoluta y transportar el yo a la unidad común. Es decir, el hombre se desnaturalizaría, ¿sí? Se artificializaría, alienaría, renunciaría a lo que le es natural en aras de una unidad común política, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué decir a esto, no? Es decir, a esta postura de que habría un estado de naturaleza inicial, puramente natural, y que el hombre, para vivir en sociedad o en comunidad, tendría que de alguna forma desnaturalizarse, dejar de ser hombre en el sentido natural que lo era inicialmente, ¿no? Acá la crítica, digamos, a esta segunda postura que se lleva a cabo
fuertemente por autores como Cruz Prados, ¿no? Es que, digamos, hay como un engaño en pensar que hay un estado de armonía prepolítica, ¿no? Una presencia de algún tipo de orden y poder públicos en ese estado prepolítico, ¿no? Como si la polis, la sociedad política, fuera el fruto de satisfacer las necesidades y conflictos que los hombres experimentan como individuos de forma prepolítica, ¿no? Es decir, en ese caso, si fuera así, la polis, la comunidad política, sería como una familia o una sociedad agrandada y no sería algo específicamente distinto. ¿Por qué sería como una familia o una sociedad prepolítica agrandada la polis? Porque los hombres nunca en realidad dejarían de poner en primer lugar en la comunidad política sus intereses individuales, familiares, empresariales, sociales, etcétera, nunca, ¿no? Entonces, la inconveniencia desde un punto de vista aristotélico de esta postura, ¿no? De esta segunda interpretación, es que efectivamente digamos, así como para Aristóteles hay un cambio de especie, es decir, hay una concepción de la polis como algo que no viene después de la sociedad, sino que es constitutivo del hombre, porque el hombre es político por un animal político, es decir, el hombre es un ser político por naturaleza, ¿no? Entonces, la polis se constituye en Aristóteles como una dimensión para darle una vida superior al hombre, que el hombre, digamos, no puede alcanzar jamás por sus deseos, sus intereses individuales o familiares, y que, por tanto, digamos, no es el fruto de esos intereses o deseos individuales, la comunidad política, ¿no? Es decir, la política no es el aumento, la lupa, hacer como un zoom de las relaciones pequeñas, individuales, etc. No es la economía, es decir, la lógica del oikos, de la casa agrandada, ¿no? En ese caso tenemos como una concepción justamente liberal de la política. Es decir, la política sería la solución a los problemas económicos. No sería otra forma de vida nueva, como dice Aristóteles, ¿no? Justamente el plano de la política para Aristóteles es una forma de vida nueva, ¿no? ¿Ok? Bueno, en este caso no sería eso, ¿no? Por tanto, sed contra, ¿no? Es decir, la respuesta a... voy a sacar lista antes de seguir porque después me olvido, ¿sí? Bien. La respuesta a esta interpretación segunda de que hay un estado de naturaleza que se aliena en la formación, en la creación de la política mediante un pacto, es que el etos político, es decir, la forma de vida política, constituye una nueva forma de vida, ¿no? Esto lo dice Cruz Prados, como desde una postura aristotélica crítica a la postura de Rousseau, de Locke, de Hobbes, ¿sí?
El etos político constituye una nueva forma de vida, por consiguiente una nueva identidad, subrayen esa palabra, que comparten políticamente quienes quizá poseen prepolíticamente identidades diferentes. Indefectiblemente el nuevo etos político, o sea, al englobar e integrar los etos y precedentes, los modifica y redefine. Supongamos, vamos al ejemplo concreto del país en el que ustedes residen, Chile, ¿no? Es decir, en Chile o en Argentina o en cualquier lado hay grupos, identidades que prepolíticamente tienen ciertas características, ¿sí? Ciertos intereses, ciertas tradiciones, etcétera, ¿no? Entonces, la polis, es decir, el pacto político, no es simplemente coordinar, equilibrar esos intereses particulares, ¿no? Y nada más que eso, sino que es crear una nueva forma de interés. Lo que ciertos autores llaman propiedades emergentes, es decir, la política no es simplemente solucionar los intereses de los grupos feministas, de los indígenas, de los empresarios ricos, de la cultura, etcétera, etcétera, ¿no? Los de la izquierda, derecha. No, la política, entendida de forma aristotélica, es el reconocimiento de una nueva identidad, ¿sí? En el que todos podamos ver reflejados y que esa nueva identidad que tiene propiedades emergentes, es decir, que no es la suma de la mezcla del feminismo, del indigenismo, del culturalismo, de la economía empresarial, etcétera. ¿Se entiende? Es decir, yo cuando hago una torta, si soy un buen chef, un pastel, ¿no? Agarro huevo, harina, chocolate, limón, etcétera, ¿no? Bueno, lo que surge de la mezcla de esos ingredientes es algo absolutamente nuevo, ¿no? Es decir, en cuanto a que no es un gusto intermedio entre el gusto del huevo, el limón y el o sea, sino que es un nuevo gusto, justamente. Esto hay que ser buen chef, ¿no? Es decir, la polis es eso. Es decir, el etos político, que es la vida de la polis, es una nueva forma de vida según propiedades emergentes, como digo. Bueno. Sí. Pero, Sí. profe, esto yo entiendo que es en términos aristotélicos, que Cruz Prados lo menciona, ¿cierto? Pero esa torta que nace de todos estos ingredientes debería constituir de alguna manera un saborcito, un gustito a cada uno de esos, porque de ahí se nutre, o no es que Sí, no es que el etos sí, político aparezca con una idea completamente distinta que tienen las diferentes partes que la constituyen. Bien, bien, bien. O sea, no estoy diciendo que, o sea, yo no estoy diciendo que la torta, una vez que se creó, desprecio o tire sus ingredientes. No, o sea, quedaría en el vacío si quisiera desprenderse o prescindir de sus ingredientes. No habría torta. Lo que estoy diciendo es algo quizás más difícil de pensar, que es de qué forma esos ingredientes dan algo por la unión y la coordinación, no dan el aumento simplemente de ellos, sino que dan una cosa nueva, ¿ok? Eso es lo más difícil de pensar, ¿ok? Es decir, ¿de qué forma el bien común, y esa es la noción justamente de bien común política, en el sentido republicano aristotélico, de que
el bien común político es algo que me va a ayudar a desarrollarme, a perfeccionarme como miembro de la polis, pero no es exactamente el interés mío. Mi interés queda englobado en un nuevo interés común en el cual, digamos, yo necesito realizar para realizar mi interés particular. ¿Sí? Entonces, ese nuevo interés le podemos llamar una nueva identidad. Es decir, ser chileno, en ese caso, o en este caso, no sería ser feminista, digamos, agrandado. Sería ser chileno. Es decir, ¿qué sería ser chileno? Bueno, o sea, compartir algo con mi adversario político o mi grupo de interés adversarial, sentirme que yo puedo realizar con el otro, necesito del otro para llevar a cabo, conseguir objetivos que solo yo no podría y el otro tampoco. Necesitamos, aunque seamos adversarios, no digo enemigos, pero sí adversarios políticos. Adversario político significa que simplemente yo tengo intereses que pueden verse como opuestos al otro, pero que en esa oposición, en ese carácter adversativo, se descubre la necesidad de una cooperación, de una solidaridad para conseguir algo que yo no podría conseguir. Por ejemplo, lo pongo en términos así grupales para que se entienda. Por ejemplo, ganar la Copa del Mundo, ¿no? La próxima Copa del Mundo, como ustedes saben, la va a ganar Chile, ¿no? Bueno, se arma un equipo en el cual los componentes de ese equipo, supongamos, hay enemistad, hay mucha competencia entre los jugadores, bueno, se ponen cooperativamente al servicio de ese logro común, entonces cada uno aportando lo suyo logra eso, ese objetivo, ¿no? Bueno, es decir, Ese objetivo en términos reales sería la república, el sistema administrativo, la administración sería, de los bienes naturales, como sí, que no podría sería yo de manera particular traer agua a una ciudad completa de un río lejano, pero en una república con una administración mayor sí podría, muy bien, es exactamente. como eso. Sí, es decir, la coordinación política empieza a crear un nuevo ser, una nueva identidad, dice ahí Cruz Prados, que no es la identidad prepolítica de la familia, de la empresa, del grupo societario inferior pequeño, sino que empieza a crear una nueva identidad que es la identidad pública, justamente, política. La identidad del municipio, de la provincia, del país, por el cual se crean condiciones de vida que me planifican como persona. No todo es político, efectivamente. Es decir, yo como persona necesito desarrollar potencialidades que no son estrictamente políticas. Pero yo no puedo desarrollar, por ejemplo, mi vocación filosófica, literaria o histórica que ustedes están desarrollando ahora si no hay un marco, una construcción política que me permita desarrollar ese interés particular. ¿Sí? Es decir, si no hay un Ministerio de Educación que apruebe el programa ¿no? Y ese ministerio es formado públicamente, ¿sí? No puede haber el desarrollo del interés propio de ustedes, ¿no? Entonces, se entiende acá, como digo, lo que no es tan fácil de concebir, de imaginar, de idear en la cabeza es la realidad de esa nueva identidad,
¿no? Y que esa identidad es constitutiva de las identidades, constitutiva de alguna forma, porque como dijimos en la clase pasada, y le vuelvo a insistir, es constitutiva de alguna forma porque no habría familia-individuo en el sentido de tener cierto orden, cierta armonía, cierta plenitud, si no hubiera un municipio ordenado que me lleve agua, que me apague el incendio. En todo caso, ustedes tienen a veces muchos problemas a eso. Si no hubiera una coordinación para que los bomberos sean eficaces, bueno, ¿de qué forma yo voy a poder tener una vida individual, ¿no? Ordenada, ¿sí? Entonces, concluyendo, voy a sacar dos conclusiones de esto, ¿no? Lo público no es bueno, digamos, y ahí lo voy a poner con la filmina, ¿sí? La insuficiencia del planteamiento del estado de naturaleza en tanto tajante visión de una supuesta insociabilidad humana y sociabilidad residen que define al hombre de manera individualista, abstracta y universal, ¿sí? Dotándola de una autonomía y unos derechos constituidos previamente a todo orden político, reduciendo necesariamente el Estado a una estructura instrumental al servicio de esa autonomía y de esos derechos previos. ¿Ok? Entonces, la cuestión acá es de qué forma si yo concibo mi propia identidad meramente como individual, ¿sí? El Estado sería un mero instrumento, una estructura instrumental para cumplir únicamente mis propios intereses individuales particulares. Estaría al servicio, como dice el texto, en la última línea del primer párrafo, al servicio de esa autonomía y esos derechos previos. La identidad y la dignidad del ser humano sería algo que precede al Estado. Y ya. Por tanto, el Estado no tendría una función constitutiva respecto de lo valioso de la existencia humana, porque lo humano estaría ya constituido previamente. Entonces, la conciencia del hombre, los rasgos de lo comunitario, en este caso se desplazan a contextos privados y fuertemente emocionales de grupos, ¿no? O sea, lo político se reduce a las tribus diferentes, quedaría reducido a una cuestión de tribus particulares. Y en este caso, o sea, se volvería primitiva la política, porque la satisfacción de las necesidades de identidad y de adhesión estaría buscada en ámbitos primordiales, privados y sentimentales, ¿sí? Es decir, y ya, ¿ok? Entonces, de este modo lo que sucede es que lo público resulta asimilado a lo privado. Es una concepción liberal de la política. Terminamos con esta frase, ¿sí? En lenguaje jurídico, el contrato pertenece más a la esfera del derecho privado que a la del derecho público, ¿no? Todos los teóricos del contrato están de acuerdo para asimilarlo a una asociación de voluntades particulares. Poco importa que se conciba lo público como una suma, una asociación, una fusión o una integración de voluntades particulares. Se sitúa
inevitablemente al individuo como anterior a la sociedad y se hace de lo público el desfile del conjunto de las relaciones privadas. ¿Sí? Esto lo dice Freud. En efecto, si el hombre es inmediatamente un ser social, la noción de contrato social pierde todo sentido. Cualquier teoría del contrato presenta primeramente al hombre como puramente hombre, es decir, como una individualidad abstracta que solo después recibe las determinaciones concretas que son la sociedad, la política, la religión. Es decir, en todo caso habría que usar el término contrato político o pacto en el sentido que lo vimos según la primera interpretación, que es acordar las formas en que nos vamos a gobernar, en que nos vamos a regir políticamente para crecer como comunidad, desarrollarnos. ¿Sí? Pero si nosotros asimilamos el contrato al derecho privado, es decir, a una relación, a un pacto, una relación jurídica entre privados, bueno, entonces el Estado simplemente sería como un vehículo instrumental para realizar esos acuerdos privados, pero no habría el reconocimiento de algo común, mayor, superior, trascendente a los intereses particulares y privados. ¿Ok? Bueno, esas son entonces las dos interpretaciones de la cuestión del estado de naturaleza que tenemos a disposición. ¿Sí? La primera de los monarcómacos, más acorde a Aristóteles. ¿Sí? Según la cual lo pactado no sería, como postula la segunda interpretación, lo pactado no sería la entrada del individuo en la sociedad. No, eso no se pacta, eso es natural, dicen los monarcómacos. Los monarcómacos dicen lo que hay que pactar es que tengamos un rey o un presidente republicano, que tengamos Cámara de Diputados, Senadores, que tengamos estas leyes y no otras, etc. Que tengamos esta constitución y no aquella. ¿No? Que tengamos constitución, aunque sea no escrita, sería algo natural, digamos. O sea, ¿qué sería tener una constitución? Una forma de estructurarnos, de ordenarnos como sociedad. Bueno, eso no se tiene que pactar que tengamos una constitución, eso es natural, porque es natural la sociabilidad del hombre. Podemos entonces pactar, acordar cuál constitución tenemos, ¿sí? Ya se ve que no es tan fácil, ¿no? Bueno, esa es la postura de los monarcas. En cambio, la segunda postura de Rousseau, de Locke, etcétera, que es la más usual, es que no, la sociedad no es algo natural, sino que es algo que sobreviene artificialmente a un estado de naturaleza según la cual el individuo y las sociedades pequeñas prepolíticas ya están constituidas, entonces a partir de ahí empiezan a jugar con sus acuerdos y sus pactos de naturaleza privada, de qué forma van a conseguir sus objetivos, sus intereses de la manera más utilitaria, útil, eficaz posible. No nos queda otra que pactar, que acordar para conseguir, pero no hay la concepción de que
hay una comunidad política que nos trasciende y que engloba arquitectónicamente, como piensa Aristóteles, nuestros intereses particulares, nuestras identidades feministas, indígenas, católicas, judías, culturales, empresariales, deportivas, etcétera, ¿no? ¿Se entiende entonces? ¿Se comprendió? Ahora sí, después de esta, de las breves conclusiones de los dos puntos de vista, queda un poco más claro, profe. Gracias. Bueno, les aconsejo, en todo caso, leer un poquito los textos que están a disposición, que son los que figuran en ese documento Lecturas de Apoyo, Unidad 1. Lo vamos a mostrar para que quede claro a lo que me estoy refiriendo. Aquí tenemos las lecturas de apoyo de la clase, de las dos clases anteriores, Aristóteles, Freud, Aristóteles Política 1, 1, 2, Freud, primera parte, capítulo 1, Política y Sociedad, Cruz Prados, Etos y Polis, capítulo 1, 1, La irrealidad del liberalismo. Cruz Prados, Filosofía Política, es un manual donde en su unidad introductoria habla justamente de la sociología natural. Puede empezar, como digo ahí, por esta última lectura. De la clase que acabamos de transitar, que es esta, son 4 páginas nada más. Tuyar, ¿no? Es un libro, es un tratado, un manual muy, muy lindo, aunque sea viejo, porque es de los años 60, pero es muy lindo, de la historia de las ideas políticas. Bueno, Tuyar, de la página 221 a la 224, trata estas ideas de los monarcómacos, ¿no? Ahí la traducción castellana se confunde y en vez de hablar de monarcómacos, habla de monarcómanos. Bueno, ustedes tienen que entender, hay un error de tipeo y tal, no es monarcómanos, es monarcómaco, es decir, los que le hacen guerra a la El que quiera leer un poquito en inglés, porque no hay traducción de ese texto de Stephanos Yunus Brutus, A Defense of Liberty Against Tyrants. Yo puse ahí unos fragmentos en las filminas que son lo más importante. Y después también es complementario de todo lo que he dicho el capítulo 2 de Freud del origen de lo político, ¿sí? Todo lo que yo estoy diciendo está en el aula virtual como contenido para descargar. El PowerPoint, estos textos que yo estoy mencionando, estas lecturas que estoy mencionando ahora, ¿sí? ¿Ok? Pero de cara al examen, yo les aconsejo que no se mareen, es decir, ustedes concéntrense en las filminas, ahí está todo conceptualmente, lo que ustedes necesitan entender y saber para responder las preguntas multiple choice del examen, ¿sí? Acuérdense que el multiple choice no tiene necesariamente solo una respuesta correcta, sino que puede tener 2, 3, 4, 5. Es decir, más de una. ¿Ok?
Estamos parados usted está aquí, es decir, estamos en las lecturas de apoyo a la clase 3. La clase que viene tenemos una sugerencia de lectura que es un artículo de mi propia autoría, donde toco, es verdad, especializadamente, por eso son lecturas de apoyo o sugeridas, ¿no? Según que hay un grado mayor de necesidad o no en ese apoyo. En este caso, bueno, es menor el grado de necesidad que me lean a mí, simplemente lo pongo porque alguien puede tener la curiosidad de ver lo que escribe el profesor que ustedes tienen, ¿no? Los exámenes serán de alternativas múltiples, ¿sí? Y para la quinta clase, es decir, sobre los presupuestos de la política, bueno, ahí está también indicado lo de Freud, ¿no? Bueno. Pero la clase quinta ya no, ese contenido no entra para el examen. Para el examen entra hasta la clase 4. ¿Sí? Es decir, una clase más y 28 ya la otra clase no entra. ¿Ok? Bueno, espero que estén claros en lo que vamos analizando. Lo importante es que ustedes entiendan lo que vamos tratando acá en la clase. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Bueno, les recomiendo que, o sea, si tienen algún tiempito y esto, que vayan leyendo, vayan pegando una lectura. Vayan siempre de lo más general a lo más particular. Es decir, en general yo trato, o sea, no son lecturas extensas. Lo que plantea Cruz Prados en su manual, Filosofía Política, es general y yo pienso que les va a servir para ir comprendiendo. ¿Sí? Lo que pasa es que Cruz Prado, Cruz Prado no dice exactamente, o mejor dicho, yo no digo las cosas exactamente igual que Cruz Prados o que Freud o que Touchard, sino que tengo un cierto protagonismo como profesor. Si no lo tuviera, ponemos a hacer funcionar la inteligencia artificial, que les dé clase a ustedes, etcétera, y se acaba, digamos, la relación profesor-alumno y tal. Es decir, por eso es importante prestar atención a lo que estamos diciendo en esta clase. Por ejemplo, las dos interpretaciones de eso no lo van a encontrar así ni en Cruz Prados, ni en Touchard, ni en Freud. ¿Sí? Es una elaboración sintética que yo hago a partir de esos autores. ¿Sí? De hecho, o sea, tengo pendiente escribir un artículo al respecto en el que me voy a pelear con más de uno, defendiendo la interpretación de los monarcómacos, ¿sí? Que no es muy común. Así que bueno, vayan de ¿Qué lo general. profe, qué parte de la interpretación monarcómaca va a defender o pretende defender o todo? Como el poder es de Dios también. Sí, no, muy buena, muy buena. Bien, ahí le hice picar la curiosidad. A ver qué. Me voy a pelear con los, no conservadores, sino los tradicionalistas que atacan la teoría del pacto o contrato social de forma así simplista.
Agarrándome de esa frase, o sea, a mí me interesa mucho la Edad Media, el pensamiento medieval y sobre todo defender una visión de Santo Tomás que por ahí no es tan usual, de Santo Tomás de Aquino y tal. O sea, hay mucho tradicionalista que simplistamente dice, bueno, todo eso del contrato social es antimedieval y antitomista. Entonces, yo hago, o sea, a partir de Tuyar se ve y los monarcómacos que hay una beta medievalizante del contrato en el sentido de que en la Edad Media también había pactos, contratos, ¿sí? ¿Sí? En los autores de la escolástica, sí. Es decir, que la noción de pacto social no es enteramente moderna. Los monarcómacos hacen ver que hay un sentido aristotélico y religioso de la concepción del pacto, ¿sí? Que no es lockeana, rusoniana esa concepción. Pero no quiero robarles más tiempo, pero bueno, si están interesados, armamos un foro para discutir mi paper, digamos, lo discuto con ustedes, ¿sí? Contra un profesor Armamos un foro para contradecirlo a usted después, y usted lo guía, entonces así propone y después se contradice a sí mismo. Muy bien, muy bueno. Vamos a hacer esto. Yo les voy a... este foro no es obligatorio, ¿no? Pero ustedes céntrense en los principios, ¿no? Yo le voy a dar un paper de un colega mío que se acaba de jubilar, que trabaja en esta unidad. Es un tipo que tiene mucho prestigio en toda Latinoamérica. Se llama Juan Fernando Segovia, ¿sí? Y en España también. Es un tradicionalista, ¿no? Es un lefebrista tradicionalista, un católico así. No. Lo de Tusser son 4 páginas, claro. Sí. Mi colega Juan Fernando Segovia, que trabajaba acá en esta unidad, ¿sí? Critica duramente la teoría del pacto social. Yo le escribí, les voy a compartir el mail, ¿no? Que tuve con él diciéndole, pero habría que matizar tu crítica y no me la aceptó. Vamos a partir de ahí, ¿sí? Bueno. Bien. Vamos bien. Ok. Bueno, no los demoro más. El que quiera subirse al caballo de la disputa intelectual, se sube, ¿sí? Bueno, perfecto. Les mando un saludo grande, que estén muy bien. Cuídense del frío. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.